Si ustedes creían que los Beatles y los Rolling Stones habían tenido algo que ver en la revolución musical en Estados Unidos, creo que muchos habíamos vivido en el error. No, ¿cómo? Sí. Resulta que hay un estudio, hicieron unos investigadores realizaron un estudio a partir de cruces de la música de los últimos 50 años. Es un estudio de 1960 a 2010, utilizando las bases de los Billboards de cada año, todas las 100 mejores canciones, y resulta que, lejos de todo lo que habíamos pensado, los Beatles no desataron esta invasión británica a través del Atlántico y que revolucionaron la música en Estados Unidos. Entonces, para sorpresa de todos nosotros, tienen unos gráficos muy interesantes, pero resulta que el blues, el jazz, en los 60 estaban en el auge, en el pico. Luego van decayendo, viene la música disco, sube en los 70, pero tiene un piquito muy alto un ratito y luego baja. Luego ya viene la música de los 80 que sube y vuelve a bajar, pero en los 90 y en los 2000, en el nuevo milenio, ¿qué creen que es lo que ha sido lo más revolucionario de la música? Oh, me temo. Algo horrible, seguro. Sí, hip hop. El hip hop, sí. Exacto, es lo que ha revolucionado más los raperos, el hip hop, ha sido como que este tipo de música la que más revolución ha tenido. Y incluso lo que nosotros pensábamos muchos, que los Beatles, los Stones, los Kings, en fin, toda esta ola británica que llegó a Estados Unidos a partir de la década de los 70, eran los que habían revolucionado la música. Pues no. Y lo interesante de este estudio es que justamente está a partir de información científica, que eso es lo interesante. Un cruce de información, de datos, a partir de una base de datos que se utilizó. Entonces es bien interesante. Son 17,000 canciones las que integraron las listas de los Billboard y recogieron estas melodías internacionales más populares. Y ellos encuentran, estos investigadores, 3 revoluciones. La primera, que es a partir de 1964, cuando de alguna manera estaba el jazz, el blues, y entraron los Beatles a escena junto con los Rolling, pero que realmente fue un sonido rockero pues más o menos nuevo, pero lo que ellos trajeron en ese tiempo ya estaba en Estados Unidos. Lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta algo. Las canciones de jazz y de blues, por ejemplo, en el caso de los Rolling Stones, eran las canciones que los Rolling Stones cantaban, y era el jazz y el blues ya existía, y las primeras canciones de los Rolling Stones eran covers de esas canciones y hechas ya con un arreglo mucho más rockero, pues. Y otra cosa que sí revolucionaron definitivamente, que una cosa es la lista y otra cosa es la forma de consumir y de ofertar música. Y en el caso de los Beatles, lo que sí cambió absolutamente, y también cambió con Elvis Presley, fue el fanatismo, o sea, el tener un alcance tal como las loquitas que estamos viendo ahora, que a la fecha lo vemos. Antes no existía ese fenómeno. Por eso dicen que tanto los Beatles y años después Pink Floyd dejaron de tocar en vivo, porque no se escuchaban ellos mismos, porque era tan el escándalo de las niñas que no se oían ellos. Entonces, pues los Beatles lidiaban un poco con eso, y años después lo que pasaba con Pink Floyd es lo mismo, porque eran muy guapos y envejecieron bastante mal, pero eran muy guapos, y lo que dijeron es, bueno, vamos literal a hacer un show que la gente que se quede idiota, o sea, que se quede asombrada con el muro, con el cochinito que vuela, con todas esas cosas, para que la gente se calle y escuche la música y entonces tenga un espectáculo más completo, y pues a eso venimos a tocar, no que nos griten las fans. Exactamente. Las fans es eso. Y lo interesante de la música, y bueno, este estudio es a partir de este cruce de información, de datos, sobre todo de tendencias, de estilo, de tiempos y de acordes, pero esa es la parte que utilizan un sistema para poder llegar a esta conclusión, que los Rolling y los Beatles realmente no revolucionaron en Estados Unidos la música. Sin embargo, como Mariana, que la verdad es una experta en música, claro que sí, justamente como le escuchamos la música, pues nosotros vamos generando nuestras propias tendencias, y justamente el gusto musical es muy subjetivo, porque a gente le puede gustar o no el progresivo o no todo, como son
los de Pink Floyd o Genesis o qué sé yo, y algunos otros dirán, ay no, qué aburrido. Sí, claro. El progresivo es aburrido, ¿no? Sí, sí. Y ahí habrá otros que digan, no, el rock es, Bruce Springsteen es la neta del planeta, o Dylan, pero eso ya es una cuestión subjetiva. Lo interesante de este estudio es el cruce de toda esta información, de todas estas miles de canciones, en una base de datos, midiendo acordes, tiempos, tendencias, y qué es el resultado que les da a partir de una cuestión técnica de alguna manera, sí. ¿no? Y sabes que está bien interesante ahora que lo vemos, que si la primera revolución fue el blues y el jazz, era de gente de la música negra, ¿no? Exacto. Y el hip hop, por más que existan los Beastie Boys o Eminem, es básicamente una corriente que nace en los guetos, ¿no? Y es un lenguaje también que tiene mucho que ver con la comunidad afroamericana en los Estados Unidos. Entonces está interesante que sean dos picos, digamos, de estar hasta arriba en las tendencias con la gente negra. Pero a diferencia de entonces, el blues y el jazz no hablaban de lo que hablan ahora, que es violencia, exacto, drogas, viejas, un montón de cosas, ¿no? Que pues también es la comunidad, la realidad que vive la comunidad. Claro, y sobre todo eso es la música, ¿no? Marca tendencias y la época en la que se desarrolla. No, en los 60, con todos estos movimientos estudiantiles de protesta, claro. Después en los 70, la guerra de Vietnam, y de alguna manera luego ya en los 80, con otras cuestiones, que por ejemplo la segunda revolución de la que habla este estudio es de 1983, donde aparecen los sintetizadores, todos claro, estos nuevos ritmos, aparecen en la escena cuestiones tan extremas de alguna manera. Por un lado tenemos a Michael Jackson y por el otro lado tenemos gente como Eurythmics o The Police, y que generan esta segunda revolución de la música a partir de este estudio del 83, y es cuando viene un poquito el declive y empieza otras cuestiones, ¿no? Decían estos estudiosos que de alguna manera todos sonaban como Eurythmics o Duran Duran por el uso de los sintetizadores en esa época, en los 80. Es el auge también de bandas como Depeche Mode, y bueno. Sin embargo, pues esto duró básicamente en la década de los 80, y luego ya la siguiente revolución vendría, que es la mayor, a partir de 1991 hasta ahorita, con el hip hop. Claro. Y ahí podemos meter algunas... y el rap, el exactamente. Rap. Exactamente, entonces eso es lo que ha marcado la tendencia, el hip hop. ¿Es de Vanilla Ice? De los 90, exacto. De los 90, Ice Baby. Sí, ¿Vive claro. aún? Sí, pero muy mal. Hizo un reality show porque tenía un problema de violencia, no sabía cómo contener su propia violencia. Ajá. Y además, pues todo el mundo se burlaba un poco de él porque no hizo nada más hizo una canción y pues se le quedó siendo Vanilla Ice para siempre. Lo único, y aparte una canción que estaba medio pirateada también. Entonces, bueno, pues no le fue tan bien al pobre hombre. Así es. Bueno, con su única de haber ganado mucho, ¿no? Sí, eso sí, sin duda. Bueno, pues ahí tenemos estas tendencias que realmente los estudios son interesantes, las investigaciones, sobre todo cuando utilizan este cruce de información de bases de datos, y finalmente es una cuestión subjetiva y el oído es el que va a decir qué es lo que va a estar de moda, lo que está de tendencia, si es para las masas o grupos reducidos, que está perfecto, ¿no? Finalmente la música es eso, y es una manera de ver la vida y de también, pues... Hasta de vivir tu propia historia, ¿no? Exactamente. O sea, cuando oyes canciones, rememoras épocas. Exactamente, como dice, ¿no? Empiezas a armar el soundtrack de tu vida con las épocas y demás. Yo no sé ustedes con qué época se quedarían o qué les gusta de las tendencias. Yo 60s me gustan. O sea, a mí yo sí, mis viejitos. Sí, 60s, 70s, viejitos. Bob Dylan, Tom Petty and the Heartbreakers, Bruce Springsteen, que es más joven, Leonard Cohen, Lou Reed, que es el primero de mis viejitos que se fue. Sí, caray. ¿Tú? Yo creo que 80s. 80s. Sí, más Guns N' Roses, Aerosmith. Ok. ¿Tú, Lore? A mí finales de los 70 y los 80 también, progresivo básicamente me gusta muchísimo. Y te iba a decir algo con respecto a eso también. ¿Qué viejas nos oímos? Pues sí, pero yo no crecí con Dylan. Yo escuchaba, a mí me daba como pena porque mis amigos justo escuchaban Motley Crue y todo, y también tuve mi época. Pero es que este viejito me encanta, pero como que me daba pena, pues porque era joven y tonta. Lo que decías de las masas,
y de los diferentes géneros. O sea, el progresivo sí tiene un montón de fans, pero nunca va a ser tanto como un pop fácil, porque los géneros más fáciles son los que le gustan a todo el mundo. O sea, es probable que tenga más éxito Paulina Rubio que King Crimson, ¿sabes? Sí, claro. La neta, claro. Qué triste, pero cuando te dan todo, la misma fórmula, la misma letra, no sé qué hacer sin ti, me siento tan sola, no podré vivir más. Eso sí lo entiendes, pero a King Crimson o a Genesis, que es mucho más complejo, y la lírica también es como casi como una novela, exacto, pues necesitas más compromiso. De hecho son como tipo ópera, ¿no? Es como una ópera, Son como ópera progresivo, que esa es la maravilla del progresivo. Pero bueno, en gusto se rompen géneros y finalmente ahí está. La música es para disfrutarse, para vivirla y sobre todo, como decía Kim, para quizá etiquetarla en algún momento de la vida y que nos haga recordar lo bueno, lo malo, lo triste. Ay, sí. Y cómo nos encanta cortarnos las venas, ¿verdad? De repente con alguna rola. Y eso es lo padre de la música. Dicen que son dos cosas lo que más te pueden transportar como en una máquina del tiempo a una época, que es la música y los olores. Claro, sí, o sea, tipo que, ay, este huele a casa de mi abuelita, ¿no? Sí, O cosas sí, así, y te trae inmediatamente. Esos son los Deberíamos tener nuestros frasquitos de olores, ¿no? Sí, Casi, de casi. cada año o mes en alguna etapa, ¿no? pero como hay canciones que luego a veces se nos quedan como malditas. O sea, la canción que escuchaste sin control cuando estabas en la peor depresión, o la vuelves a oír y ya hasta te da la panza así, no, qué horror, qué horror. Ay, qué bueno que ya estoy de este lado, ¿no? Sí, hay que brincar. De repente dices, esto no lo... Por más que era tu solista o tu grupo favorito, decías, lo apagamos, vámonos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.